El caso de Ernie Cheyenne Johnson es uno de los episodios más extraordinarios y controvertidos en la historia de los fenómenos paranormales y legales en Estados Unidos. Este caso, que se desarrolló a mediados de la década de 1980, atrajo la atención no solo por sus implicaciones legales, sino también por su conexión con el infame matrimonio de Ed y Lorraine Warren, investigadores de lo paranormal, que se hicieron famosos por sus investigaciones de fenómenos sobrenaturales. Ernie Cheyenne Johnson nació el 17 de noviembre de 1961 en Connecticut. Desde joven, Ernie había sido descrito como un chico enérgico y carismático. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando se involucró con una familia que estaba profundamente afectada por sucesos sobrenaturales. La historia comienza con David Gletzel, un niño de 11 años que, junto a su familia, comenzó a experimentar una serie de eventos inquietantes en su hogar, en el que supuestamente estaba siendo poseído por un demonio. La familia Gletzel, desesperada por respuestas, buscó la ayuda de los Warren, quienes eran conocidos por su trabajo en casos de posesiones y fenómenos paranormales. En 1980, los Warren llevaron a cabo una serie de sesiones de investigación en el hogar de la familia Gletzel, donde presuntamente David comenzó a mostrar signos de posesión. Según los testimonios, David hablaba en voces extrañas, experimentaba convulsiones y tenía visiones aterradoras. Los Warren concluyeron que el niño estaba efectivamente poseído y decidieron realizar un exorcismo para intentar liberarlo de la entidad que lo atormentaba. Durante este tiempo, Ernie Cheyenne Johnson se involucró con la familia Gletzel, ya que era el prometido de Debbie Gletzel, la hermana de David. Ernie, que no era ajeno a la familia, se convirtió en una figura central en la historia cuando, en un momento de desesperación, decidió desafiar al demonio que supuestamente había poseído a David. En una de las sesiones de exorcismo, Ernie, en un acto de valentía o temeridad, le dijo al demonio que lo poseyera a él en lugar de a David. Esta decisión sería crucial en los eventos que seguirían. A partir de este momento, las cosas comenzaron a tomar un rumbo oscuro. Después de este intercambio, Ernie empezó a experimentar cambios en su comportamiento. Se volvió más irritable y agresivo. Sus amigos y familiares notaron un cambio en su carácter y algunos afirmaron que parecía tener un aura inquietante. Ernie, sin embargo, no podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en su vida. Los eventos culminaron el 16 de febrero de 1981, cuando Ernie y su prometida Debbie asistieron a una fiesta en un local donde trabajaban. Esa noche, Ernie se encontró con un hombre llamado Alan Bono, que era un nuevo empleado en el lugar. Durante la fiesta, las tensiones entre Ernie y Alan aumentaron, y tras un altercado verbal, Ernie, en un ataque de furia, apuñaló a Alan varias veces con un cuchillo. Alan Bono sucumbió a sus heridas y el caso rápidamente se convirtió en un escándalo mediático. Cuando Ernie fue arrestado, su defensa legal tomó un giro inesperado. En lugar de apelar a una justificación común de defensa personal, su abogado, Merrill DeWitt, decidió argumentar que Ernie había actuado bajo la influencia de una fuerza demoníaca. Esta estrategia legal fue revolucionaria, ya que nunca antes se había presentado un caso en la corte en el que se alegaba la posesión demoníaca como defensa. La declaración atrajo la atención de los medios de comunicación y del público, que estaban fascinados por la idea de que una persona podría ser considerada no culpable debido a la influencia de un demonio. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal del Condado de Van Buren, Connecticut. Durante el proceso, el abogado de Ernie trató de presentar evidencias de que había estado poseído y que no era responsable de sus acciones. Esto incluyó los testimonios de los Warren, quienes afirmaron que Ernie había sido víctima de una entidad demoníaca. Sin embargo,
La corte se mostró escéptica ante esta defensa. La idea de que un demonio pudiera influir en el comportamiento humano desafió las creencias legales y filosóficas sobre la responsabilidad personal. A pesar de la defensa poco conviccional, Ernie fue finalmente condenado por homicidio involuntario y recibió una sentencia de 5 años de prisión. Sin embargo, pasó solo 18 meses tras las rejas antes de ser liberado por buena conducta. Su caso marcó un precedente en la historia legal de Estados Unidos y dejó muchas preguntas sin respuesta sobre la relación entre la fe, la salud mental y la justicia. Después de su liberación, Ernie Cheyenne Johnson y Debbie Gletzer se casaron y comenzaron a reconstruir sus vidas. A lo largo de los años, el caso se convirtió en objeto de interés y especulación. Se han realizado documentales, libros y películas que exploran la historia de Ernie, David y los Warren, destacando tanto los aspectos sobrenaturales como los legales del caso. La película del Conjuro de 2021 se basa en estos eventos, lo que revitaliza el interés de la historia. El caso de Ernie Cheyenne Johnson es un recordatorio de cómo las creencias sobre lo sobrenatural pueden influir en el comportamiento humano y el sistema legal. Aunque muchos rechazan la idea de la posesión demoníaca, el caso sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre la responsabilidad y la locura. La historia de Ernie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la maldad y el libre albedrío y el papel que juegan la fe y la espiritualidad de nuestras vidas. A medida que el tiempo avanza, la historia de Ernie Cheyenne Johnson continúa siendo un tema fascinante que invita a la reflexión. La complejidad de su caso resalta la lucha constante entre la razón y la fe y cómo estas dos fuerzas pueden chocar de maneras inesperadas. Su historia es un recordatorio de que en la búsqueda de la verdad, a menudo nos encontramos en territorios inciertos, donde las respuestas no son claras y las creencias pueden ser tanto fuente de consuelo como de conflicto. En la actualidad, Ernie y Debbie viven una vida tranquila y alejada de los medios. Aunque su historia perdura en la memoria colectiva, la fascinación por su caso no solo proviene del horror de los eventos que ocurrieron, sino también de las lecciones que se puede extraer sobre la naturaleza humana y la complejidad de nuestra existencia. La lucha de Ernie con lo sobrenatural y su experiencia en el sistema judicial nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a considerar cómo nuestras acciones pueden ser influenciadas por fuerzas más allá de nuestro entendimiento. El caso de Ernie Cheyenne Johnson es sin duda un capítulo intrigante en la historia de lo paranormal y legal, que nos recuerda que la vida está llena de misterios y que a veces lo inexplicable puede cruzar los límites de la razón y la lógica. Su historia seguirá siendo debatida y estudiada, atrayendo a aquellos que buscan comprender la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural. La vida de Ernie, marcada por un evento trágico y sobrecogedor, resuena como un eco en la historia, recordándonos que en ocasiones la verdad es más extraña que la ficción. Anneliese Michel fue una joven alemana cuyo caso ha suscitado un interés tanto académico como emocional a lo largo de las décadas. Nacida el 21 de septiembre de 1952 en Klingenberg, Alemania, en el seno de una familia profundamente católica, Anneliese creció en un ambiente donde la fe era uno de los pilares fundamentales. Desde su infancia mostró un carácter fuerte y una espiritualidad notable, lo que la llevó a ser considerada por muchos como una persona profundamente piadosa y comprometida con su religión. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando empezó a experimentar problemas de salud mental en su adolescencia. En 1968, cuando Anneliese contaba con apenas 16 años, empezó a sufrir de episodios de depresión y ansiedad. Estos síntomas se manifestaron de manera inquietante, con visiones perturbadoras y alucinaciones que la sumieron en un estado de angustia constante. A medida que su sufrimiento se intensificaba,
Su familia, preocupada por su estado mental, decidió buscar ayuda profesional. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encontrar alivio, los tratamientos psiquiátricos resultaban ineficaces. Los médicos diagnosticaron a Anneliese con epilepsia y le recetaron medicamentos, pero su condición no mejoró. Al contrario, continuó experimentando crisis y episodios de terror que la aislaban cada vez más de su entorno. En 1973, después de varios intentos fallidos de tratamientos y un notable deterioro en su salud mental, Anneliese llegó a la conclusión de que estaba poseída por demonios. Esta convicción se fue intensificando con el tiempo y su familia, en un acto de desesperación, decidió recurrir a la intervención de la iglesia. Así, se pusieron en contacto con dos sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Frank Old, quienes accedieron a llevar a cabo un exorcismo en intento por liberar a Anneliese de lo que consideraban una influencia demoníaca. El exorcismo comenzó en 1975 y se prolongó durante varios meses. Durante estas sesiones, Anneliese mostraba comportamientos extremos y perturbadores. Gritaba, profería insultos hacia los presentes y se contorsionaba de manera que desafiaba la lógica. Los sacerdotes, convencidos de que realmente estaba poseída, llevaron a cabo rituales de exorcismo basados en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Las sesiones eran intensas y en ocasiones Anneliese parecía encontrarse en un estado de trance donde hablaba con voces extrañas y afirmaba que estaba bajo el control de varios demonios a quienes nombraba con detalle. Con el paso del tiempo, la salud de Anneliese siguió deteriorándose de manera alarmante. Su familia, atrapada en la desesperación por ayudarla, se adhirió cada vez más a la creencia de que la única solución a su sufrimiento era la intervención divina a través del exorcismo. Sin embargo, los sacerdotes no eran médicos y carecían de la capacitación necesaria para tratar su grave condición médica. A pesar de los evidentes signos de desnutrición y deterioro físico que Anneliese mostraba, los rituales continuaron. En julio de 1976, el cuerpo de Anneliese Michel fue encontrado sin vida en su habitación. Su estado era desgarrador. Su cuerpo se encontraba en un estado de extrema descomposición y pesaba apenas 30 kilogramos. La noticia de su muerte conmocionó a su familia, a la comunidad local y al país entero. Se llevó a cabo una autopsia que reveló que Anneliese había fallecido debido a una combinación de desnutrición y deshidratación. La tragedia de su muerte llevó a las autoridades a investigar a sus padres y a los sacerdotes que habían llevado a cabo los exorcismos. El caso fue llevado ante los tribunales y tanto los padres de Anneliese como los sacerdotes enfrentaron cargos de homicidio involuntario. La defensa argumentó que actuaron motivados por su fe y que no tenían la intención de causar daño. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban que la falta de atención médica adecuada había contribuido a la muerte de Anneliese. El juicio capturó la atención de los medios de comunicación y generó un intenso debate sobre la intersección entre la fe y la salud mental y la medicina. Finalmente, en 1978, los sacerdotes fueron condenados a 6 meses de prisión, aunque su sentencia fue suspendida, y los padres recibieron una pena similar. El caso de Anneliese Michel planteó preguntas difíciles sobre la responsabilidad de los padres y la Iglesia en el tratamiento de problemas de salud mental, así como sobre la línea divisoria entre la fe y la ciencia. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, y sigue siendo un tema de discusión en el ámbito de lo paranormal y la tecnología. El legado de Anneliese Michel perdura como un recordatorio de los peligros de ignorar la ciencia en favor de creencias extremas. Su caso resalta la necesidad de una mayor conciencia y comprensión sobre las enfermedades mentales y la importancia de buscar tratamientos adecuados y profesionales. A medida que la sociedad avanza, es fundamental encontrar un equilibrio entre la fe y la medicina, asegurando que las personas que sufren tengan acceso a los recursos y el apoyo necesario. A lo largo de los años,
El caso de Anneliese ha servido no solo como un relato trágico, sino también como una advertencia sobre los peligros de la falta de comprensión y la ignorancia en un mundo donde la ciencia y la fe a menudo chocan. Su historia invita a la reflexión sobre cómo abordar el sufrimiento humano, la salud mental y el papel que la espiritualidad puede desempeñar en nuestras vidas. La tragedia de Anneliese resuena en cada uno de nosotros, instándonos a considerar las ramificaciones de nuestras acciones y creencias. El caso de Anneliese Michel se ha convertido en un hito en la narrativa sobre la salud mental y la espiritualidad, un recordatorio de que, en ocasiones, la búsqueda de respuestas puede llevar a caminos oscuros y peligrosos. Además, subraya la importancia de la compasión y la comprensión en la lucha contra el sufrimiento humano. La historia de Anneliese continúa siendo un tema de análisis y reflexión, y su trágica muerte resuena a lo largo del tiempo, instándonos a aprender de los errores del pasado y a buscar un futuro donde la fe y la ciencia pueden coexistir en armonía, siempre en beneficio de aquellos que lo sufren.